el ser alternatiu, el ser revolucionari és voler cuidar la terra. Todos son variedades locales. Es que no sabes si dices autóctonas, telías, a locales, bueno, todas son variedades, algunas incluso autorizadas. Entonces estamos fantásticos, ¿no? Esto es un capricho, esto es aquí me explayé en la forma y manera y tenemos un cupaje en campo. Aquí son unas 2 hectáreas y un poco. Entonces tenemos manto negro, escursac, fogoneu y más manto negro y escursac. Aquí una pequeña colección que hacemos a veces hacemos alguna cosa divertida. Intento no hacer kilos, sino hacer uva de máxima calidad. Máxima calidad. Como digo, como aquí dentro soy un ceporro, entonces necesito que la uva me ayude mucho. Y la única manera es que sea de calidad y sana. Yo tenía una inquietud con las variedades locales y agricultura ecológica y no se me daba. No, porque yo no. Esto empezó con un señor que quería hacer vino en su casa, que le encantaba el Cabernet, y ahí ya nos entendimos. Y dije, no, ¿qué vamos a hacer? No sé, todo lo que podamos encontrar de variedades locales. Y esto hará entre 12 y 14 años. Y hacíamos vinos para nosotros. Yo tengo un problema con el alcohol. Enseguida, aunque el alcohol está integrado, yo lo noto enseguida. Entonces yo necesitaba hacer vinos para mí que no notase el alcohol. Y luego tengo un problema con la madera. La madera enseguida la noto y a mí me molesta. Entonces empecé a hacer vinos, vendimias más tempranas, un poco más de acidez, pero no era para hacer un vino chulo, era para no notar el alcohol. Y cosas que yo a Dios no lo he visto nunca, pero se me metían en mente. Entonces se juntaron cosas extrañas y cuando me di cuenta ya la había liado. Entonces ya había que hacer algo con la uva y era vino. No. Porque a mí lo que me apasiona es conseguir entenderme con los viñedos, que es lo que es entenderme en cuanto a calidades, en cuanto a enfermedades, en cuanto a no utilizar los productos fáciles para que no haya hongos, para que no haya bacterias, tener un equilibrio de crecimiento, que quedemos de acuerdo que en julio hay que tener parada vegetativa, eso a mí me emociona. Y cuando entro aquí me pegan todos los miedos y todos los sustos. Entonces, eso es como empezó, hace 12 años sin saber dónde iría el barco. Si logramos volver a conseguir que los viñedos, en vez de durar 20 años, que es los últimos 25 años, lo que nos pasa es esto, y además todo el mundo satisfecho, ha durado 20 años, joder. A ver, si en pie franco duraban 300 años, y ahora con 25 estamos contentos, ¿no? Entonces tenemos que intentar llegar en Mallorca, 300 años no, pero si volvemos a que duren 60 años, pues eso. Hay un coste añadido porque todo es manual, pero yo creo que al final de los 30 años veremos si tenemos todavía la parcela completa con 4.160 plantas o a los 15 años se han empezado a los 3 años se han empezado a morir plantas y tenemos la misma parcela, labramos lo mismo, fumigamos lo mismo, regamos lo mismo y sacamos menos producción y menos calidad. Otra cosa que no suele gustar mucho, a mí no me gustan las viñas viejas. No, lo he dicho muchas veces, a mí las viñas viejas de Mallorca, yo tengo una que la quiero muchísimo porque el año 93 con unos amigos hicimos una cosa que le llamamos vino y no sabíamos qué era. Pero le tengo mucho cariño, pero ostras, no he hecho nada chulo nunca de ahí, nunca, y la quiero muchísimo, entonces me gustan las viñas jóvenes. Yo no hago ni vino natural, ni vino ecológico, ni vino hostias, yo hago vino blanco y vino negro, con variedades locales. Luego, cada uno que me da igual cómo me bauticen, en el trabajo hay gente que me quiere mucho, hay gente que me odia, entonces me da igual, luego que me digan, pero yo decir que hago natural o a mí yo diré cómo elaboro y luego vosotros etiquetáis como queráis. Ese es el color.
Ser con tronc. Yo me paseo desde mitad de mayo hasta que vendimio, me paseo cada día 3 veces al día en el viñedo, a ver qué dicen las hojas. De un día para otro se puede desbaratar muy fácilmente, un golpe de calor. O sea, no me pongo a hacer una conversación con la viña, lo que pasa es que a la mañana ves cómo se ha recuperado en la noche, entonces ves si la hoja está rígida, si está a gusto, si con la humedad se ha recuperado de la castaña. Al mediodía vienes y las ves como pidiendo ayuda. O sea, necesitas que en julio haya parada vegetativa. ¿Para qué? Para que toda la energía se dirija a las uvas. Esto cuando España, España entró en el mercado común europeo, cada comunidad autónoma tenía que declarar qué variedades tenía. Entonces, la gente que hizo, mira, ¿qué tenemos en Mallorca? Callet, Manto Negro, y dijeron, tenemos esto. No tiraron de historia, hubieran tirado de historia, no teníamos ese problema ahora. Una vez que tienes que incorporar en la lista una variedad, aunque sea antigua, es como si fuera una variedad nueva que tú has creado en el laboratorio. Entonces tiene que pasar unos procesos. ¿Procesos qué son? Pues primero tú tienes que conseguir Vinater Blanc. Venga, vamos a intentar de hacer 10 plantas libres de virus. Una vez que tú tienes ese trabajo, que puedes conseguirlo el primer año, o puedes pegarte 5 o 6 años para conseguir 10 plantas libres de virus. Luego las mandas a Madrid. En Madrid están 5 años. Si en esos 5 años en Madrid ninguna planta le sale virus, te la autorizan. Y luego se tienen que hacer 3 años de estudio aquí. Hostia, yo no me veo con edad ya para aguantar eso, ¿sabes? 90 años, no, deja el Vinater Blanc, ahora vamos a hacer vino. Cuando a una planta la limpian de virus, cuando limpian de virus es una cosa, pero cuando clonas, cuando empiezas a hacer clones, esa variedad pierde muchas historias, muchas peculiaridades. Un manto negro clonado ya no tendrá nada que ver con un manto negro. Ahora igual suelto una barbaridad, siempre ha habido muchas quejas de que el manto negro tiene muchas fermentaciones en campo. Y es verdad, tú vas al campo y encuentras un manto negro bien negro, uno medio blanco, uno medio rosado, y hay como 4 o 5. Y a mí me ha parecido una cosa siempre muy chula, muy graciosa. Digo, ostras, el que tiene demasiada maduración no tiene acidez, y el que tiene menos maduración pues le aporta la acidez que no tiene otro. Cuando a mí durante años me han estado diciendo, pero ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo agualete. Y estos claretes y no sé cuántos, y estas variedades, porque eres un puto comunista, porque estás, ya verás, vas a la gente a liarla. La gente, compañeros del sector, que han venido a buscar aquí sarmientos para injertar en su casa, es porque han probado esto. Y yo encantadísimo, no me atrevo yo a decirle a alguien que siembre espero de gall. Tú sabes, este hijo de la gran puta, sale la cámara, no me acuerdo de la cámara, hostia. Bueno, los dolores de cabeza que da, este es el que más enfermo te tiene. O sea, es una variedad llena de virus, que tienes que controlar los conductos de savia. O sea, si alguno conocéis las enfermedades de corazón, yo tengo mi madre, le dan una pastilla que se llama Sintrón, que lo que hace es aclarar la sangre para que circule mejor por todo. Esto tengo que hacerlo aquí yo. Tiene una cantidad de virus que pierde hojas, plantas que no te quieren hacer uva, otra que no sé cuántos, que te miran mal, vas por ahí y está... 11 plantas, un asco de podarlas, que no había ninguna que te dice, ¿esto qué es? ¿Es una cepa o es una bugambilia salvaje que está en un pinar, ¿sabes? Un asco. Sabes, yo a veces me cuesta separar lo que sientes, lo que piensas y los números. Entonces, el primer vino que hice era esto, porque no tenía volumen para hacer 2 cosas. Entonces hice un Manto Negro Escursac, y como era el primero y no salió vinagre, quedé encantado y para mí ya es mi preferido. ¿Realmente crees que esto lo hago por dinero? Pregúntaselo a mi mujer. Hasta 100.000, por tanto, puto, no me verás a mí en este ranking, no, puta. No me verás a mí en este ranking.
Sí, sí, no, yo 100.000, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Que va, que va. Mi hija me dice, ¿cuántos quieres hacer, papá? Digo, a full, 10.000. Me dice 20.000. Digo, no, papá, tenemos que ir a medias, 10.000 para cada uno. Ya te buscarás tú quien quieras que te ayude. No, yo tengo que colocar las uvas yo a mano. En la espaliadora, yo las tengo que tocar todas, ¿sabes? Todas, no... Es una cosa que llevo haciendo muchos años y me da miedo no tocarlas, ¿sabes? Ese empieza ahí el pánico. O sea, si no la sabes, igual le doy magia yo un poco algo, no sé. ¿Alguien quiere un poquito más?